Por los documentos aportados por mi madre patrocinio las comendadoras, para ingresar en el convento, supuse que estaba emparentada con la excelentísima señora duquesa de Benavente, lo que se notificó a la señora, ofreciéndola al mismo tiempo el oficio de madrina en la toma de hábito y profesión de la sierva de Dios. Agradóse mucho la señora duquesa con semejante noticia y aceptó, muy gustosa, el honor con que se le brindaba, de ser madrina. Por su parte, Patrocinio tenía resuelto y decidió ingresar en el convento de Jesús, María y José de Caballero de Gracia de Madrid, de la Orden de la Inmaculada Concepción de María Santísima, y así lo hizo saber a su madre y a las comendadoras, y aprobándolo aquella y éstas. Se prepararon todas las cosas convenientes y se señaló el día de la entrada, tratándolo ante todo con las religiosas concepcionistas. Ingresó y tomó el hábito concepcionista en el convento del Caballero de Gracia de Madrid el 19 de enero de 1829 con 17 años. Al nombre de Dolores le sobrepusieron al de San Rafael para que tuviera al santo arcángel como protector y la llamaban Sor Rafaela. En un éxtasis la Virgen le puso el nombre de Patrocinio. Su profesión solemne fue el 20 de enero de 1830 en el convento del Caballero de Gracia sin haber cumplido aún 19 años. En el escrito breve reseña se dice que tuvo en este tiempo desde su entrada algunas visitas celestiales. Entre ellas de la M. San Pablo, fundadora del convento, y de la Madre María de Jesús de Ágreda, Las Llagas. El 30 de julio de 1829, estando como novicia en la oración de comunidad de 5 a 6 de la tarde, se le apareció Jesucristo precedido de una cruz y, abriendo brecha en su pecho, le dejó impresa en el costado una llaga como la del mismo Jesús. Llegó por fin el día 20 de enero de 1830, cumplidas todas las formalidades que son de ley y ajustándose en un todo el ritual de la orden seráfica, pronunció esta bendita y esclarecida Virgen, y Madre mía Patrocinio, la fórmula de la profesión de nuestra Santa Regla, emitiendo los votos solemnes de obediencia, pobreza, castidad y perpetuo encerramiento, en manos de la prelada, R.D.A. Madre Sor María Benita de Nuestra Señora del Pilar, presidiendo el acto el reverendo Padre Riaza y predicando en la misa de profesión el reverendo Padre Lorenzo de la Hoz, ambos religiosos de nuestro Padre San Francisco. Así quedó hecha verdadera esposa de Jesucristo. No habían pasado sino 2 meses escasos desde la profesión, cuando, en una visita que la sierva de Dios hizo a la celda de la Madre Abadesa, se tropezó, inadvertidamente, en el lado izquierdo con dicha madre, la cual, extrañándose del estremecimiento espontáneo que aquella hizo, le preguntó, si de la caída de la escalera había resultado algún mal. Como la virtuosa joven negara, entrando en cuidado la prudente y caritativa madre, insistió y la mandó formalmente que la dijera la verdad, sobre el mal que en aquel sitio le aquejaba. Confusa y humillada quedó mi amada madre Patrocinio con semejante mandato, mas era preciso obedecer, porque la obediencia era antes que todo, y así, llena de rubor, le contestó, que desde el mes de julio del año anterior, fiesta de San Abdón y Senén, hallándose en oración, se sintió herida en el costado. Se llenó de pasmo y admiración la prudente abadesa, pero, disimulando, le dijo, vaya, pues nuestro padre San Francisco gastaba pañitos de lienzo, su caridad no es nuestro padre y tiene que ponerse un pañito, yo cuidaré de dárselos y los que quite me los lavaré, y nadie absolutamente, lo ha de saber. De hecho, nada dijo la madre Pilar, por entonces, ni nada hubiese dicho después, si, tratándose de un caso tan de conciencia, no tuviera que intervenir el prelado general de la orden. Lo era entonces Elmo, padre Fray Cirilo Alameda y Brea, después arzobispo cardenal de Toledo, y enterado por la madre Pilar de lo que ocurría con Sor Patrocinio, mandó a aquella que tratase a esta con seriedad y que procurase ver la llaga. Pensaba la R.D.A. madre el modo como cumpliría el mandato de su prelado, sin extrañeza ni mortificación de la bendita joven, y se le ocurrió bajar un día, por la siesta, al noviciado y verla. Vivía mi Santa Madre en el noviciado, no obstante ser profesa. En cumplimiento de la ley de los 2 años de juniorado de nuestras constituciones, la Madre Abadesa no reveló a nadie su pensamiento ni el propósito que había concebido de ejecutarlo en la forma dicha, y, llegándose la sierva de Dios a la celda de la prelada, díjole esta muy seria, que a dónde iba y qué quería, y añadió, en tono severo, que si le parecía que aquella llaga era como la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muy sofocada Sor Patrocinio y saltándole las lágrimas, respondió que en ella no había sino indignidad, y que no podía decir que fuese como la suya la llaga de nuestro Señor, y añadió, Madre, esta noche soñaba yo que vuestra reverencia bajaba una siesta al noviciado, etc.,
lo mismo exactamente que había pensado y propuesto la RDA Madre Pilar. Viéndose esta descubierta, aunque disimulando su asombro, dijo: «Pues bien, puesto que lo ha soñado su caridad, lo haré», y en efecto, pasado algún tiempo bajó, y, con gran vergüenza de la súbdita, logró ver la prelada la llaga del costado de aquella. Llenándose de admiración y confirmándose en la verdad de cuanto aquel feliz momento había entendido de maravilloso y extraordinario en aquella angelical criatura. Continuó la Madre Pilar cuidando de los pañitos que la sierva de Dios se quitaba y ponía, y ninguna religiosa se enteró del prodigio, hasta que quiso Dios revelarlo, en la impresión de las llagas de pies, manos y cabeza. La descripción del éxtasis maravilloso en que sucediera esta impresión, la de las llagas de pies, manos y cabeza, la hizo por orden de los prelados y bajo juramento, la misma RDA Madre Pilar, que fue el gran testigo que escogió Dios de esta singularísima maravilla, de la impresión de las llagas de mi madre Patrocinio. Dice así la referida madre: habiéndome mandado en el año 1830 nuestro reverendísimo Padre General Fray Luis Iglesias que fuese apuntando las cosas más particulares que viese y observase en Sorma de los Dolores Rafaela de Patrocinio, y repitiéndome el mismo encargo mi confesor, el reverendo Padre Benito Carrera, que también lo era suyo, lo fui haciendo y cuidando de las circunstancias y días en que sucedieron, limitándome a las cosas extraordinarias que habían sucedido. La antevíspera, o víspera de la ascensión del mismo año 1830, estando por la siesta en un éxtasis que le duró mucho tiempo, estando en cruz, veíamos que parecía, por los movimientos que hacía y postura de las manos y pies, que recibía algo, pero de un modo, que su maestra Sor María Hipólita de San Felipe Neri y yo, que éramos las tres que nos hallábamos allí, no dudamos en decir: ¡ay!, que le van a imprimir las llagas. Luego, sin salir del éxtasis, se retiró el tocado de la frente, como quien esperase algo, inmediatamente apareció una roseta en medio, que a nuestra vista iba creciendo, y luego otras más pequeñitas. Volvió del éxtasis, y, desde aquel feliz día, aparecieron las llagas en manos y pies, porque, disimulando yo, encargué a la maestra observase por la noche si tenía igual señal en los pies, como en efecto vi que eran iguales. El sábado siguiente me enviaron a llamar, y, bajando al noviciado, hallo que, habiéndose vuelto a quedar en éxtasis, durante él, se le habían abierto todas las llagas y de todas estaba saliendo sangre, como cuando volvió en sí, vio la sangre que salía y que era imposible ocultarlo. Fue mucha su aflicción, yo la consolé, y me pareció dar cuenta a la comunidad, como lo hice, encargando mucho el silencio y cautela con que se había de proceder todo. Tratando la RDA Madre Pilar de la hermosura de las llagas de la sierva de Dios, hace la pintura siguiente: pues, ¿qué diré de la abundancia de la sangre que por todas derramaba y de la hermosura de todas ellas? Si las tiene cerradas, se ve como por un cristal, porque brilla la pielecita que la cubre y siempre manifiesta la roseta; si abiertas, es un pasmo, se ven los tendones o nervios, tiene como un agujero y no le quita el manejo para nada. Siempre que echan sangre, sale también por la palma y en los pies, por la planta también. Jamás se ha puesto nada absolutamente, más que cabezalitos finos y las vendas. Cuando se abren es la una mayor que la otra. Cuando se cierran, no queda cicatriz en medio, ni nada más que la pielecita que la cubre, lo mismo la de los pies. La del costado, cuando está cerrada, parece como de relieve, la sangre que sale de todas es con tanta abundancia, a veces, que no podría vivir, al parecer, naturalmente, pues la del costado, después de calar el paño que siempre lleva en 8 dobleces, y una plancha de hilas, la túnica de lana, justillo, pañuelo y hábito, que siempre es gordo, le rebasa y cae hasta la misma fimbria del mismo hábito. Las llagas de la cabeza, en la frente, que es donde se pueden distinguir mejor, son de forma no redonda, y estas, todo el tiempo que ha estado en el convento, ha sido casi a diario le echar sangre, pasaban 2 o 3 días lo más, lo común ha sido en la oración, aunque de noche y a otras diversas horas también, pero, comúnmente volvía del éxtasis, y se hallaba su cabeza y el rostro, de la que caía, lleno de sangre, y todo el escapulario, por delante, de manera que todo había que mudárselo. Luego que fue trasladada a las recogidas, como llevo dicho, dispuso Dios, que, no solo la ropa, sino todo, se lavase y cuidase en el convento, porque la rectora, que es mujer muy virtuosa y de grande espíritu, quiso darnos este consuelo, y en los 16 meses justos que ha estado en aquella santa casa, aunque algunas vendas y cosas de sangre haya lavado dicha señora, pero, comúnmente,
ha venido todo y desde que fue, hasta el mismo día que fue el regente y secretario a notificar el viaje, que por la tarde vinieron las vendas con la sangre fresca, no ha faltado algo que lavar, y esto puedo atestiguarlo, muchas veces ha venido de todo, tocas, vendas de pies y manos, hábitos y túnicas, y, en fin, se conoce claramente, que siempre han estado abiertas, por la Santa Cruz del año pasado de 1836, fue con tanta abundancia la que salió de todas las llagas, que nos estremecimos al ver tanta sangre, y no lo estaba menos la señora rectora, que decía, temió se desangrara enteramente, y, por el peso y la abundancia, regulamos por lo menos 4 libras, echando corto. Otras muchas veces ha venido mucha, pero como entonces nunca, pero siempre, más o menos, de unas o de otras llagas no ha dejado de venir. Dice la madre Pilar, yo le lavaba ocultamente los paños de la sangre que vertía hasta que con la manifestación de las llagas de pies, manos y cabeza fue preciso que lo supieran todas. Yo como veía tanta pérdida de sangre muchas veces me afligía y sucedió 1 o 2 veces que le mandé mentalmente que en 13 días y otra en 9 días no se le abriesen las llagas de la cabeza ni echase sangre. Y así sucedió. Pero volvía lo mismo y yo no me atrevía a desear lo que conocía no era voluntad de Dios. Pero todo el tiempo que han sido mis ojos testigos desde el primer día que se abrieron, ya de unas, ya de otras, ya de todas juntas, raro ha sido el día que no ha echado sangre de las llagas y por esta continuación y por lo poquísimo que tomaba de alimento, parecía imposible el vivir si Dios, para ostentar su poder, no la conservara. Y anota la madre Pilar, un día al ir a completas observé que las llagas de la cabeza vertían sangre y una más y vertía sangre sin cesar. Yo le dije que no podía ir así a completas y con aquella gracia que tiene en todo tan inocente dice, ciérrate llaga. Al momento mismo no volvió a echar ni una gota y se puso de tal modo que pudo al instante ponerse el tocado e ir al coro. Desarmotización. El 4 de julio de 1834, el gobierno decretó la expulsión de los jesuitas y el 25 de julio la supresión de los conventos con menos de 12 religiosos. El 11 de octubre de 1835, un decreto suscrito por Mendizábal extinguía resueltamente los conventos y el 1 de marzo de 1836 declaraba la expropiación de sus bienes. El 17 de julio de 1834 tuvo lugar la gran matanza de frailes. Eran las hordas de siempre. Asesinaron jesuitas y quemaron su edificio, a los dominicos de Santo Tomás y a los franciscanos de San Francisco el Grande los degollaron sin compasión con 50 frailes en este último convento. Todo comenzó cuando se extendió la voz entre el pueblo de que los frailes habían envenenado las aguas. En 1854, siendo ministro de Hacienda Pascual Madoz, propuso una nueva ley desamortizadora que venía a colmar todos los huecos y lagunas de las anteriores. Disponía la venta a beneficio del Tesoro, de todos los bienes pertenecientes al Estado, clero, órdenes militares, cofradías, propios y comunes de los pueblos y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores. El 1 de mayo de 1855 el gobierno logró que las Cortes aprobasen la ley que pasaría a la historia como la desamortización de Madoz. La reina no pudo resistirse a firmarla. Las fincas de los religiosos fueron mal valoradas, mal vendidas y mal contabilizadas para provecho de quienes tomaron parte en tales operaciones. Así desaparecieron de España muchas bibliotecas y muchos tesoros artísticos y culturales, además del gran deterioro de edificios conventuales. Muchos de ellos fueron dejados en la ruina, otros fueron dedicados a usos militares. En una palabra fue un robo a mano armada de muchos bienes culturales y espirituales de España. Jaime Balmes, en su folleto Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes del clero, publicado en 1840, denunció los variadísimos inconvenientes para no hablar de las injusticias de aquel gran despojo para enriquecimiento de unos pocos adictos al gobierno.